Muchas gracias por venir. También le agradezco mucho a Cristóbal. Cristóbal Velorio es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y hoy día nos va a presentar su ponencia sobre el estatus normativo de la ciencia en las democracias liberales. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias a ustedes por la invitación. Es la propuesta ahora de un libro, así que no pretende hacer como un argumento muy específico. De hecho, el primer paper que forma el corazón inicial lo presenté aquí, cuando me invitó Alfonso hace ya varios años, 2018 versión. Pero la idea ahora es expandir un poco eso y ver qué otras conversaciones rodean esta pregunta sobre el estatus normativo de la ciencia en las democracias liberales. Ese es el contexto. Así que voy a ir pasando. Entonces, cuando digo democracias liberales es porque estoy haciendo el ejercicio de separar, analíticamente al menos, los dos elementos. Yo sé que hay algunos en el Instituto de Ciencia Política, como Tomás Chouaki, que creen que no se puede separar democracia liberal porque la democracia ya incorporó la carga normativa del liberalismo, pero para efectos analíticos aquí voy a distinguir entre lo que es democracia y lo que es liberalismo, entendiendo por democracia igualdad política y soberanía popular, y entendiendo por liberalismo algo así como los contrapesos que limitan, ¿cierto?, la voracidad de las mayorías, y que usualmente se traduce en Estado de Derecho, separación de poderes, libertades individuales, derechos humanos, etc. Entonces, lo que primero podemos apreciar es que pareciera, ¿cierto?, haber una tensión entre la lógica de la ciencia y la lógica democrática. Es una tensión que no tiene nada de nueva, ¿cierto? La han resaltado distintos pensadores de la tradición de la filosofía política. Hannah Arendt, por ejemplo, una de ellas, ¿cierto? La política democrática, especialmente, es el ámbito donde todo puede ser de otra manera, dependiendo de si nosotros así lo decidimos, ¿cierto? En cambio, el ámbito de los hechos, ya no dice necesariamente de la ciencia, pero habla de los hechos establecidos. Usualmente en el mundo moderno los hechos establecidos los tiende a adjudicar, ¿cierto?, la ciencia. En cambio, en el campo de los hechos, lo que nosotros opinemos no es tan relevante, ¿cierto? Los hechos, dice Hannah Arendt, son despóticos, son dominantes, son coercitivos. Y por lo tanto, según algunos, habría una esencial tensión entre democracia y ciencia. Además, porque la democracia es un proyecto, ¿cierto?, donde su radical igualitarismo, por así decirlo, hace que nosotros pensemos en una relación horizontal, ¿cierto? Todos valemos lo mismo en democracia, pero en la ciencia no necesariamente es así. Por el contrario, son unos pocos los que poseen, ¿cierto?, el conocimiento, y por tanto se tiende a pensar en una estructura epistémica, ¿cierto?, más vertical. Unos saben, los otros no, ¿cierto? Como diría un filósofo político que se llama David Estlund, los científicos pueden saber mucho, pero nadie los nombró jefes, ¿cierto? Tenemos ahí un problema, ¿cierto?, para traducir la autoridad epistémica en autoridad política. O quizás no lo tenemos, quizás justamente se trata de eso, se trata de que la autoridad epistémica sea autoridad epistémica y no otra cosa, y la autoridad política se reserva el derecho, ¿cierto?, de decir a la autoridad epistémica muchas gracias por su contribución, la tomaremos en cuenta, lo llamaremos, ¿cierto? Van los científicos climáticos, imagínense, ¿cierto?, al foro democrático y dicen tenemos una emergencia, tenemos que actuar con cierta celeridad, y el mundo y la lógica democrática uno podría decir muchas gracias por sus insumos, muy valiosos, lo llamaremos, ¿cierto? Puede ocurrir eso como puede no ocurrir, puede que efectivamente la democracia diga vamos, usted realmente fue capaz de persuadir a la mayoría de los ciudadanos, por lo tanto vamos a traducir la ciencia en policy, ¿cierto? Pero en ese caso, insisto, es la democracia la que tiene la última palabra. Entonces esta tensión esencial tendría que ver con que la lógica del proyecto democrático y la lógica del proyecto científico son distintas, ¿cierto? También hay personas que dicen que la lógica del liberalismo y la lógica de la ciencia son distintas. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Yo después voy a hacer algunas precisiones aquí, pero no estoy tan seguro de que sea así.
pero en el sentido de que un proyecto liberal debiese ser respetuoso del pluralismo epistémico, ¿cierto? En una sociedad plural hay gente que considera que la fuente del conocimiento es la ciencia, pero hay gente que considera de que sus aseveraciones fácticas provienen de otra fuente, ¿cierto? El conocimiento ancestral. De hecho, si no me equivoco, fue discutido en el primer proceso constitucional, ¿cierto? Cuánto vale el conocimiento del pueblo originario. O hay un diputado que decía que obtenía la información que requería a través del tarot, ¿cierto? O lo que soñé anoche, o la experiencia personal, ¿cierto? Y en principio una filosofía liberal no debiese, en principio digo, jugar a los favoritos, es decir, prefiero esta forma de acceder al conocimiento y no esta otra. En principio digo, una sociedad pluralista debiese ser respetuosa de las distintas formas de acceder y validar al conocimiento. Y lo que últimamente se está discutiendo es si es que acaso la obligación que tiene el proyecto liberal de justificar sus normas, que pareciera ser la única cuestión en la cual todos los liberales están de acuerdo, que es un proyecto justificatorio, ¿cierto?, de la norma, ya no solamente se trata de justificar nuestras preferencias normativas, no sé, el matrimonio igualitario es bueno, el aborto, la eutanasia, ¿cierto?, sino que ahora también muchos de nuestros desacuerdos no radicarían tanto en la dimensión normativa, sino que serían previos. Tenemos un desacuerdo sobre la realidad fáctica. Vemos el mundo de una manera distinta. Yo creo que hay cambio climático, tú crees que no. Yo creo que las vacunas son seguras, tú crees que no. Yo creo que estos contenidos debiesen estar en un currículum básico de la clase de ciencias, tú crees algo distinto. Pensamos, además, que los hechos están siendo disputados, es como una gran novedad de esta discusión, que es una discusión, ¿cierto?, más vieja que el libro negro, pero hay muchos que creen que como en el último tiempo, a riesgo de cronocentrismo, ¿cierto?, las redes sociales, las nuevas tecnologías de información y comunicación han cambiado nuestra lógica del uno a muchos al muchos a muchos. Antes eran pocos emisores, todo el resto recibía una información más o menos procesada, más o menos chequeada, ¿cierto? El hombre llegó a la luna en determinada fecha, el muro cayó en determinada fecha, Bin Laden derribó las torres en determinada fecha, y nosotros podíamos tener distintas evaluaciones sobre el hecho, pero el hecho era el hecho. Vuelvo a Hannah Arendt, ¿cierto? Hitler invadió Polonia en 1989 y sobre eso no hay discusión. Lo que habría ocurrido ahora, según escépticos y tecnopesimistas, desde Cass Sunstein hasta Byung-Chul Han, ¿cierto?, es que hoy día cada uno tiene su propia verdad, ¿cierto? Y ya incluso desde el punto de vista fáctico, cada uno escoge desde dónde construye, ¿cierto?, sus creencias, y por lo tanto los liberales ya no solamente tendrían el deber de justificar la norma ante el tribunal de la razón individual de cada uno, como diría, ¿cierto?, Jeremy Waldron, tratando de buscar el mínimo común múltiplo del proyecto liberal, esta idea de que no es la tradición, no es tu aldea, no es la iglesia, no es tu familia, sino que es el tribunal de la razón individual al que le debe hacer sentido la norma, ¿cierto? Desde ese punto de vista, hoy día ya no te debe hacer sentido solamente normativamente, sino que fácticamente también. Y habría una especie, entonces, por lo tanto, de deber del liberalismo de justificar las normas, no solamente desde el punto de vista normativo, sino que también fáctico. ¿Por qué vamos a actuar en materia climática? Bueno, porque tenemos un consenso científico, pero es un consenso científico, no es un consenso político. Entonces la pregunta aquí para los liberales es cómo transformar un consenso científico, que proviene de una determinada epistemología, en un consenso político que le haga sentido a la razón individual de todos. Esas son las dos, por así decirlo, tensiones que están tanto en la dimensión democrática como en la dimensión liberal. Una solución, una propuesta, más que una solución, no hay nada aquí que sea una solución. Una propuesta es la que conversamos, ¿cierto?, con ustedes hace un tiempo atrás, que es la de considerar que la ciencia, a diferencia de otras epistemologías, sí tiene un peso especial. No es lo mismo que lo que soñé anoche, no es lo mismo que lo que me arrojan las cartas del tarot, no es lo mismo que la sabiduría de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque habría algo en la ciencia, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que dice algo, ¿cierto?, que la hace distintiva, que la hace acreedora de una especie de particular
credibilidad, ¿cierto? Hay algunos que creen, ¿cierto?, siguiendo la filosofía de Quine, de que hay algo en la ciencia que de alguna manera le habla a la forma como todos procesamos la realidad, ¿cierto? El conocimiento, la forma como ordinariamente actuamos no es tan distinta a la forma como obra la ciencia, sino que la diferencia es que la ciencia tiene un método para poder aislar los sesgos cognitivos y la persona en el día a día deja que los sesgos cognitivos ganen, ¿cierto? Pero también evalúa, ¿cierto?, a través de ensayo y error su conducta, ¿cierto? La única diferencia, decía Popper, entre una ameba y Einstein es que la ameba, ¿cierto?, se molesta, se enoja cuando toma un curso de acción equivocado. Einstein reflexiona sobre eso y dice, bueno, ¿cómo salimos de aquí? Pero ambos experimentan, ¿cierto?, la misma necesidad de lidiar con el ensayo y el error. Entonces, lo que dirían algunos, siguiendo a Quine, es que la ciencia tiene unas credenciales que no tendrían otros recursos epistémicos, y por lo tanto, a la hora de entrar en la fase normativa, a la hora de decidir qué es lo que tenemos que hacer, cuáles van a ser las reglas, cuáles van a ser las leyes, cuáles van a ser las políticas públicas, coercitivas, aquí estoy ocupando político en un sentido, no todo es política, mi política es básicamente la coerción legítima. A la hora de decidir qué es lo que vamos a hacer como comunidad política, a la hora de establecer nuestro orden político legítimo, lo que la ciencia diga importa más que lo que dicen, lo voy a poner así, un titular más provocador, importa más que lo que proviene de otras epistemologías. Ahora, ¿en qué sentido importa más? Como todos ustedes estarán familiarizados, algunos con las teorías tradicionales de Rawls y compañía, ¿cierto? Importa en el sentido de que un argumento científico que ha pasado por el sedazo de la comunidad relevante, ¿cierto?, los epidemiólogos, que nos dicen la vacuna es segura, ¿cierto?, eso sirve, basta, ¿cierto?, como una condición de admisibilidad para que la norma se pueda basar en esa premisa fáctica, ¿cierto? Pero no dice mucho más que eso, ¿cierto? Como ustedes saben, la teoría de la razón pública liberal ha sido bastante cuestionada porque no determina directamente qué es lo que hay que hacer, ¿cierto?, sino que es básicamente una condición de admisibilidad, diciendo, bueno, si le hacemos caso a la ciencia, por lo menos ya tenemos un presupuesto fáctico que es suficiente para justificar la norma. Pero el día de mañana uno se puede encontrar con muchas otras razones públicas que hagan que sea difícil tomar una decisión, ¿cierto? Puede que hoy día los expertos climáticos nos digan que tenemos que descarbonizar nuestra matriz energética ya, pero imagino que los economistas preocupados de la depresión económica de los lugares donde se va a cerrar la mina, también tendrán razones públicas que poner sobre la mesa, ¿cierto? Como por ejemplo que se van a quedar todos sin pega, que va a ser una ciudad fantasma, ¿cierto?, donde va a campear el alcoholismo, la drogadicción, ¿cierto?, la delincuencia, etc. Y eso también es una razón pública, en el sentido, como diría Rawls, que le habla al sentido común, ahora tan jabonoso, ¿cierto?, sentido común de la gente, a las creencias generales. Y por eso hay algunos que dicen la ciencia no puede ser una razón pública. Primero, porque más que hablar del sentido común de la gente, representa la racionalidad de una particular comunidad. Es la razón de una particular asociación que se llama los científicos. Desde ese punto de vista no sería muy distinta la razón científica de la razón religiosa si es que emana, por ejemplo, en una conferencia episcopal. O sea, ambas son razones de una asociación particular, ¿cierto? Y como tales, volvemos al punto anterior, en una sociedad pluralista, ninguna, ¿cierto?, amerita mayor consideración que la otra en principio. Una manera de, yo diría, contestar la objeción asociacional es que en el caso de la razón científica no es solamente que provenga de una asociación específica, sino que, volvamos a Quine, ¿cierto?, representa una especie de upgrade de una manera que tenemos todos de razonar. Por lo tanto, sí tiene una especie de apelación universal, que no la tendrían los otros razonamientos, ¿cierto? Pero hay que hacer, obviamente, ese argumento para que resulte, ¿cierto? Desde ese punto de vista, uno podría decir que los métodos... Bueno, eso voy a pasar ahí. La segunda expresión es probablemente más compleja que la primera, y es que en la tradicional formulación rawlsiana, los métodos
conclusiones de la ciencia que serán razones públicas son aquellos que son no controversiales. No controversiales. Pero Rawls no se tomó el trabajo de decir no controversiales para quién. No es lo mismo que no sean controversiales para la ciudadanía a que no sean controversiales para una particular comunidad científica, ¿cierto? Y vuelvo a los casos tradicionales, ¿cierto? El cambio climático, ¿cierto? Se encontrarán con todos los estados del arte que dicen que el 99% de la comunidad relevante, la comunidad de expertos relevante está de acuerdo, pero hay algunos países donde 50-50, ¿cierto? La mitad cree y la otra mitad no cree. A poner para que se vea el caso de forma más dramática. Lo mismo respecto a las vacunas, lo mismo respecto a la teoría de la evolución, lo mismo respecto de la fluoridación del agua, lo mismo respecto a la energía nuclear. Muchas cuestiones de los alimentos genéticamente modificados, muchas cuestiones que en el campo de la ciencia parecieran no ser tan discutidas por distintas razones, ¿cierto? Algunos dicen que es por la politización de la ciencia, por distintas razones en la ciudadanía son disputadas. Entonces cuando Rawls dice que las conclusiones de la ciencia que no sean controversiales son aquellas que ameritan ser tratadas como razones públicas, no queda muy claro controversiales para quién. Una manera de contestar esta objeción es diciendo debiésemos aplicar un criterio intracientífico de la controversialidad. ¿Por qué? A propósito de toda esta investigación que hay ahora en psicología cognitiva, que dice que nuestra cognición es cultural, es decir, nosotros aceptamos o rechazamos la evidencia que se nos presenta dependiendo de si confirma o no nuestras creencias preexistentes, es decir, no evaluamos la evidencia de una tabla rasa, y por lo tanto, diría alguno, si es que son nuestras doctrinas comprensivas, nuestras ideologías, nuestras visiones del mundo, las que determinan nuestra posición respecto de ciertas aseveraciones científicas, y en el modelo rawlsiano hay que dejar entre paréntesis, por así decirlo, no pueden ser razones públicas aquellas que provienen de una doctrina comprensiva partisana. Del mismo modo, habría que bloquear la opinión de los ciudadanos respecto de la ciencia porque está mediada por sus doctrinas comprensivas. Algo así, no sé si se entendió el punto, pero básicamente Rawls dice que, para que tengamos razones públicas, ¿cierto? Como ustedes saben, tenemos que descansar en criterios que sean compartidos y no partisanos, ¿cierto? Y como la visión que uno tiene de la ciencia será partisana en la medida que está mediada por la propia doctrina comprensiva, por lo tanto también habría que dejarla entre paréntesis y habría que optar, en ese caso, por la visión intracientífica. Son dos maneras. Aquí, antes de dar un abrazo partido a defender esto, ¿cierto? Lo quiero presentar sencillamente como una posibilidad de salir del problema, pero que tampoco resuelve mucho, ¿cierto? Porque la ciencia después va a compartir espacios con otras razones públicas. Últimamente hemos tenido lo que algunos llaman un sidegate populista, como ustedes seguramente han escuchado, ¿cierto? Que pareciera tener un rasgo anticientífico, pero no está muy claro en qué sentido se dice que la ciencia que el populismo es anticientífico. ¿Qué tiene que ver esto con lo anterior? Es que para muchos el populismo es una narrativa democrática, ¿cierto? Una especie de democracia con esteroides, una exacerbación democrática que no es liberal, ¿cierto? Pero que sería democrática, como la tesis de moda, ¿cierto? Populismo como democracia iliberal, es decir, que tú quieres que la voluntad del pueblo se manifieste de la forma menos constreñida posible. ¿Por qué? Porque sientes que el liberalismo, el cónyuge liberal, este matrimonio por conveniencia llamado democracia liberal, ha ido sustrayendo sistemáticamente decisiones que antes estaban en el pueblo y las ha ido depositando en manos de organismos no electos con racionalidad tecnocrática, ¿cierto? Que le han robado al pueblo sus decisiones. Acuérdense el Brexit, take back control, dennos esto de vuelta, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, el populismo es una especie de reclamo democrático. No es necesario casarse ni con Laclau ni con Mouffe para entenderlo así. Es parte importante de la literatura que así lo define. La pregunta es, ¿en qué sentido el populismo se dice que es anticientífico? Cuando empezó el COVID, cuando empezó la pandemia, hubo muchos comentaristas que con mucha celeridad, más rápido que nuestros colegas que escribieron libros para el estallido social, hubo muchos comentaristas que dijeron, aquí murió el populismo. ¿Por qué?
porque pareciera que el populismo es necesariamente anti-expertise, y ahora lo que más necesitamos son señores con bata blanca que nos digan qué hacer, ¿cierto? Y haciendo una vacuna lo antes posible. Por lo tanto, murió el populismo por la revalorización del conocimiento experto. Eso no ocurrió. De hecho, nuestro colega Rovira ha hecho estudios mostrando que a algunos les fue bien, a otros les fue mal, a otros más o menos, dependiendo del caso. Algunos lo aprovecharon y otros no. Pero lo que sí, por lo menos analíticamente, fue posible distinguir tres tipos de objeciones de naturaleza populista a la ciencia. Yo distingo una objeción moral, una democrática y una epistémica. La moral es básicamente creer que los científicos son parte de la ley corrupta. Es decir, el problema no es la pelota del jugador. ¿Cierto? O sea, los científicos, especialmente en el caso del cambio climático, donde es como el caso, como la ciencia cosmopolita por excelencia, es un problema global que tenemos que tratarlo entre todos. Bueno, justamente la sospecha es que los científicos que hablan de la crisis climática o de otras, ¿cierto?, lo que quieren finalmente es ralentizar nuestra economía, ¿cierto? Son los enemigos del pueblo, trabajan para el adversario, etc. Es decir, no es que hagan mala ciencia porque son incapaces, es que como ellos están corrompidos moralmente, ¿cierto?, nos entregan una información falsa a sabiendas, ¿cierto? Me quieren enchufar un 5G. La culpa la tiene Soros, Bill Gates. Acabamos de hacer con Cristian Weber un estudio en Chile, los tweets antivacunas, con la gente de la Católica, con el observatorio que tiene Eduardo Arragada, y vimos todos los tweets antivacunas que hubo en Chile en el 2021. Y tratamos de ver si eran objeciones morales, democráticas o epistémicas. Ocupamos el marco teórico, y él hizo como el theory testing para ver cuál de las tres salía. Y cada vez que nosotros identificamos 5G, Davos, pandemia, bueno, si alguien te quiere afilar, en el sentido académico. La objeción democrática vendría a ser el que dice, como decíamos hace un rato, los científicos pueden saber mucho, pero a mí nadie me dice que tengo que ocupar un pase de movilidad para entrar a ningún lado. Es decir, que en este caso se disfraza un poco de libertaria, en el sentido de que tú no descrees del conocimiento científico, pero dices, esto no tiene legitimidad en nadie, ¿cierto? De hecho, hubo en Estados Unidos mucho más, pero aquí en Chile hubo un caso en la Corte, si no me equivoco, en el sur, en Talca, de un grupo de gente que hizo un recurso de protección por el pase de movilidad. La idea de que solo con el pase podías hacer ciertas cosas, ¿cierto? Esa vendría a ser una crítica democrática, ¿cierto?, a la ciencia. Y la crítica epistémica es la yo sé más que ustedes. O más que yo sé más que ustedes, yo tengo una fuente de conocimiento, ¿cierto?, que me parece que es más válida que la que ustedes me presentan, porque en mi experiencia personal yo lo he vivido así. Como dicen algunos, desde una epistemología, una I, en el sentido de yo, una I epistemología, ¿cierto? Es lo que yo siento, lo que yo veo, lo que constituye el estándar de validación, ¿cierto? Mi tía se puso la vacuna y se enfermó igual. Y hay una forma de ocupar conejillo de India que es distinta aquí y aquí. Cuando el conejillo de India, en el sentido de que alguien te quiere perjudicar y te está usando como conejillo de India, pero en un sentido epistémico, es que la vacuna se aprobó muy rápido. Y se aprobó muy rápido, puede decir, hay gato encerrado, eso es moral, o se aprobó muy rápido, desconfío de que los procedimientos hayan sido lo suficientemente adecuados, ¿cierto? Pero bueno, ¿por qué me interesa a mí más aquí la objeción epistémica? ¿Por qué? Porque pareciera que la objeción epistémica del populismo hay una validación de lo que podríamos llamar un conocimiento situado, ocupando un término súper genérico. Y el conocimiento situado, o la idea de que las trayectorias situadas de los grupos sean las relevantes, es, como ustedes saben, una conspicua línea de críticas al liberalismo que parte con los comunitaristas y termina con la política identitaria, de alguna manera. Es decir, pasando por el reconocimiento de Charles Taylor, por la política de la diferencia de Yusuf Abelian, por el multiculturalismo de Kimlicka y otros, ¿cierto? Esta idea de que es muy difícil, empíricamente y normativamente injusto, abstraer, ¿cierto?, y universalizar, como pretende hacerlo la filosofía liberal, ¿cierto? Y lo que tenemos que ver son las trayectorias situadas de los grupos que objetivamente lo han pasado peor. Seguramente todos ustedes han escuchado esa narrativa y también fue muy presente en la primera convención, ¿cierto? Bueno, lo que me parece interesante es que esta idea de revalorizar lo que en el mundo anglo se llama el folk wisdom, como las creencias de la gente que tienen que ver con lo que ellos
han experimentado, esto no estoy diciendo si es bueno o malo, simplemente tratando de resaltar el contraste, parecería ser un desafío a lo que Gerald Gauss llama un liberalismo de la razón pública. Un liberalismo de la razón pública, aquí estoy entendiendo un liberalismo que desde Hobbes en adelante ha pretendido que no sea el juicio privado de las personas el que determine el curso de acción de la comunidad, porque eso inevitablemente nos lleva a la guerra, sino que tenemos que ser capaces de encontrar un método de adjudicación pública. Según Gauss, ese es el liberalismo de la razón pública desde mucho antes que Rawls. O sea, la aspiración liberal originaria y central que ha cruzado todos sus proyectos, según el recientemente fallecido Gerald Gauss, es encontrar una especie de juicio público para adjudicar nuestros desacuerdos, ¿cierto? El problema es que la idea del conocimiento situado, por parafrasear a, ¿cómo se llama? ¿Fundaron ahora? Buenaventura de Santos. Bueno, de alguna manera se opondría a, en términos ideales, ¿cierto?, esta idea de un conocimiento universal, abstracto, que tenga pretensiones, ¿cierto?, transculturales. Y en ese punto de vista, alguien podría observar que entonces el liberalismo y la ciencia son más parecidos de lo que aparenta. ¿En qué sentido? Si el liberalismo es un proyecto para dejar aislar, en términos operativos, ¿cierto?, aislar la razón privada y finalmente organizarnos de acuerdo a una razón pública, aislar el juicio privado para finalmente actuar de acuerdo a un criterio de adjudicación imparcial, que llamamos público, ¿cierto?, es en la dimensión normativa lo mismo, dicen algunos, que la ciencia pretende hacer en la dimensión descriptiva, que es aislar nuestros juicios sobre la realidad fáctica, porque están inevitablemente mediados por nuestros sesgos de confirmación, y buscar, voy a ocupar la palabra prohibida, pero un punto de vista arquimídico, ¿cierto?, que no esté comprometido previamente con ninguna mirada para adjudicar, ¿cierto?, imparcialmente nuestros desacuerdos ya no normativos, sino que fácticos. Desde ese punto de vista, el liberalismo y la ciencia funcionan bastante bien juntos. El problema sería más bien con la democracia, no tanto con el liberalismo. Sigamos, por favor. Entonces, podríamos ver varios casos en los cuales esto funciona de manera más o menos parecida. Yo ocupo 3 casos, son los casos que me han trabajado, pero podrían haber muchos otros más, en los cuales, en primer lugar, pareciera haber un consenso científico que no se replica necesariamente en un consenso político, ¿cierto? Yo sé que van a haber casos y casos. Usted me muestra Noruega, puede que el gap entre lo que dicen los científicos y lo que dice la población sea más estrecho, pero hay otros países donde ese gap no es tan estrecho, ¿cierto? Estuve mirando hace poco los últimos resultados y hay algunos países donde la creencia de que la crisis climática es real, antropogénica y grave, no supera el 60% en la población, ¿cierto? Y el problema es que tenemos todos de acuerdo que la legitimidad de la acción política democrática, ¿cierto?, requiere una validación de la gente, y por lo tanto, si la gente no cree que eso sea cierto, vamos a tener problemas para legitimar la acción climática. Pongo estos otros ejemplos porque también ocurre. En el caso de la biología evolucionaria, lo estoy pensando principalmente respecto a las controversias por el currículum obligatorio en la clase de ciencia. Y en el caso de los procesos de vacunación, principalmente por lo que ocurrió a partir del COVID. Es decir, el mundo científico diciendo me siento seguro, pero un grupo de la población diciendo yo no lo creo así. Yo no lo creo así. Ustedes podrán saber mucho, pero nothing follows for political purposes, por así decirlo, ¿cierto? Esa es la discusión. Dale, por favor. Y esto es lo que me parece más interesante ahora de mirar. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista democrático, ¿cierto?, como ustedes saben, salvo que tenga una mirada muy robusta, muy ambiciosa respecto de lo que tienen que llevar los ciudadanos, de lo que tienen que ser los ciudadanos, en general casi todas las visiones liberales a los ciudadanos le exigen bien poco, ¿cierto? Le exigen ciertos niveles de razonabilidad, que entiendan básicamente que estamos todos juntos en este barco
que no somos unos mejores a los otros y que es una gran empresa de cooperación social, como le gusta decir, ¿cierto? Algunos. Pero no mucho más que eso. Es decir, dicho de otra manera, no hay requisitos epistémicos para ejercer la ciudadanía, ¿cierto? De hecho, los que les gustan los requisitos epistémicos para ejercer la ciudadanía son los que generalmente trabajan en el ámbito de la epistocracia, ¿cierto? Voy a llamar el Axel Kaiser, ¿cierto? Del mundo anglosajón, Jason Brennan, ¿cierto? Dice que no hay que ser demócratas porque es evidente que los resultados de la democracia son peores que si tuviésemos un sistema donde sacamos a los epistémicamente menos capacitados, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo nos mantenemos en un sistema democrático liberal, ¿cierto? Y somos capaces de incorporar al mismo tiempo los insumos de la ciencia sin transformar en una tecnocracia? Cuando fue el COVID, ustedes se acordarán, por eso entonces los malos estaban en el gobierno, ¿cierto? Y los buenos eran los científicos. Había un consejo asesor del gobierno que lo dirigía Isquia Siches, que era la entonces presidenta del Colegio Médico. Y llegó un minuto donde una semana que entre un reporte por allá y otro por acá se generó la sensación de que el gobierno lo estaba haciendo pésimo, ¿cierto? Y llegó un minuto donde el consejo asesor le pidió al ejecutivo potestades resolutivas, no consultivas, resolutivas, y que el gobierno se limitara a ejecutar las resoluciones que tomaba el consejo asesor. Yo sé que Isquia Siches no lo vio así, pero básicamente ya estaba pidiendo una tecnocracia. La pregunta es, sin pasar a ser una tecnocracia, ¿cierto? ¿Cómo podemos incorporar los insumos de la ciencia en la medida de que creamos de que son particularmente, ¿cómo decirlo?, que tienen un peso mayor que otras formas de apreciación epistemológica, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacerlo en sociedades democráticas donde crece, creo yo, una especie de resistencia al discurso científico? Y lo quiero ejemplificar en el caso climático. No estoy diciendo que los chalecos amarillos u otros movimientos que se oponen, por ejemplo, a los impuestos verdes, sean necesariamente negacionistas, en el sentido duro del término. La investigación casi etnográfica que hay sobre estos grupos demuestra que hay una parte que efectivamente es negacionista, en el sentido de que rechaza el consenso científico, pero la otra parte sencillamente no quiere pagar la cuenta. Que es otra cosa, y está bien, o sea, desde el punto de vista de la justicia, el problema obvio, ellos dicen, ¿por qué tengo que pagar la cuenta yo por un festín que se dieron, ¿cierto?, las élites, ¿cierto? Claro, Macron y sus amigos pueden andar en bicicleta por las callecitas adoquinadas de París, comprando en Whole Foods, pero nosotros no, nosotros tenemos que echarle benzina al auto y movernos de la periferia al centro. Algo parecido pasó en Ecuador, ¿cierto?, y en otros lugares. Entonces lo que yo creo que está pasando es que se está generando una especie de cóctel molotov entre una narrativa populista que denuncia a las élites, por populismo aquí siempre entiendo esta narrativa adversarial, y de alguna manera que denuncia a unas élites que no quieren participar, ¿cierto? Y generalmente la agenda verde proviene de las élites, ¿cierto? O de las élites bien pensantes, o buenistas, como le gusta decir a algunos, progres. Si en algún minuto se habló de la dictadura gay, bueno, es cuestión de tiempo para que se comience a hablar de la dictadura verde. Ya lo están haciendo en Francia, el partido de Marine Le Pen, que acaba de tener un muy buen resultado en la primera vuelta, habla de un punitivismo ecológico, un punitivismo ambientalista, donde se acusa a las élites de estar pidiéndole a la gente común y corriente que haga sacrificios presentes por beneficios eventuales futuros, que finalmente hace que entren en colisión lo que se llama los problemas del fin de mes con los problemas del fin del mundo, ¿no es cierto? Y cuando se trata de elegir, el proceso presentista quiere que se solucionen los problemas del fin de mes, no los problemas del fin del mundo. Este es un dilema para la izquierda, sobre todo, ¿cierto?, que supuestamente es la que tiene una conciencia supuestamente ambiental más elaborada. De hecho, los chalecos amarillos ha costado mucho definirlos ideológicamente. En Chile, apenas ocurrió el fenómeno, les prestó ropa a José Antonio Cast y Juan Andrés Lagos del PC. O sea, para que vean la dificultad de ideológicamente sacarle la foto a un fenómeno complejo. Y lo que yo creo que también se está haciendo es que se está potenciando con la narrativa libertaria. Y por eso creo que viene desde la derecha especialmente este problema. ¿En qué sentido?
en que yo y mi familia llevamos mucho tiempo tratando de mejorar nuestro estatus. Como diría Carlos Peña, nuestro estatus en un país como Chile o en países países, ¿cierto?, en vías de desarrollo, generalmente va asociado a la democratización del consumo y a ciertos hábitos, ¿cierto?, de acceso a bienes y servicios. Y ahora que estoy entrando a la fiesta del consumo, tú me dices que ya no hay más espacio dentro. Ahora que recién podemos comer carne 3 veces a la semana, tú me dices que tenemos que ser veganos. Ahora que recién puedo sacar a mi familia a su primer viaje en avión, tú me dices que no se puede usar. Ahora que recién tengo el auto, tú me hablas de las ciudades de 15 minutos y la ciclovía, y en general el discurso libertario populista, que es el que uno ve, por ejemplo, en Milei, o el AfD alemán. Lo que podría ocurrir hoy día es que, si bien pensamos que el gap entre el consenso climático y el consenso político se va acortando, este fenómeno podría hacer que ese gap se estanque o se agrande. No lo sabemos todavía. Esto es para los politólogos empíricos que quieren hacer después el theory testing. Habría que ver si en los países en los cuales los movimientos, llamémosle por ahora populistas libertarios, han sido electoralmente exitosos, crece la brecha entre la aceptación del consenso científico, ¿cierto?, y la aceptación entre la gente y la comunidad científica. Y por lo tanto, nos faltan hoy día algunos colegas normativos que están pensando seriamente en que esto debe restringirse, que el discurso negacionista debe restringirse. Hace unos años atrás en Chile apareció publicado, página completa en La Tercera, el tierraplanismo chileno. Me acuerdo que en redes sociales hubo un pequeño escándalo porque mucha gente dijo: ¿cómo se presta un diario prestigioso, ¿cierto? Lo divertido es que no estaba publicado en ciencia, estaba publicado en tendencias. O sea, como que de alguna manera se presentaba como una tribu urbana, digamos, no como una posición científica, pero hubo una discusión. Pueden decirse cuestiones que son manifiestamente erróneas desde el punto de vista fáctico. No es lo mismo que cuando un republicano dice Daniel Vega hombre, ¿cierto? Que ahí tendría otra connotación, salvo que la queremos llevar al plano científico. Pero en este caso, sencillamente decir: yo no estoy de acuerdo con el consenso climático. Hay muchos que creen que por la magnitud del daño que causa la inacción climática, se cumplen todos los presupuestos del daño miliano y por lo tanto tendríamos quizás buenas razones para restringir el discurso negacionista en materia climática. Entonces, la hora sí que creo que con eso es todo. A ver, ¿tengo algo más? ¿Tengo algo más? No tengo nada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristóbal. Así que abro el espacio para preguntas y tengo a Pablo Acuña. Gracias. Pregunta: entre los factores que identifican que en varios de los casos están medidos, ¿cierto?, que explican este gap entre, sí, claro, el acuerdo científico en la sociedad versus el acuerdo científico en la ciencia versus cómo eso se refleja en la sociedad. Correcto. Mi pregunta es si el factor de que en el ámbito que podríamos llamar, no sé, progresivismo o algo así, que especialmente en las humanidades académicas, en que también hay un discurso, también el cliché, la ciencia es una construcción social, correcto, que está, no sé, pues, súper claro en el incidente Socal de finales de los 80, ¿cierto?, que eso ya pasó hace un tiempo. Pero eso es algo que por lo menos acá en el patio de la humanidad uno escucha, digamos, entre estudiantes, digamos, sí, que múltiples saberes, y la astrología y la astronomía al final son dos saberes alternativos. Correcto. Sí. Hay mediciones de qué talento ese factor incida. Me parece que es menos, me parece que es una cuestión bastante más pequeña y que no sale mucho de acá, de los patios de la Facultad de Humanidades, de la universidad, pero no sé, tal vez sí. Y mi pregunta va porque a veces es una cuestión bastante inconsistente, digamos. El progresismo, digamos, donde la conciencia del problema del cambio climático es bastante más, hay mayor conciencia de eso, pero también es donde más uno escucha cosas como la ciencia de la construcción social y los múltiples saberes y todo cuanto. Qué buena pregunta. A ver, no tengo una respuesta, digamos, prefabricada, pero si te sigo un poco la lógica que yo sugiero.
hace un tiempo atrás escribí una columna que se llamaba La ciencia es facha, después la borré porque me pareció demasiado dura, porque de alguna manera te constriñe, ¿cierto?, los mundos posibles, ¿cierto? Y como ustedes saben, la recepción de la sociobiología en el mundo marxista no fue particularmente entusiasta, ¿cierto? Que le dijeron al marxismo que la madera humana era muy dura para ser moldeada, ¿cierto? Era algo que no se tomaron. Carlos Pérez, me acuerdo una vez en la Chile, casi que me echó la foca por decir que podían haber límites, digamos, fácticos, a diferencia de lo que cree Peter Singer, ¿cierto? Que cree que la izquierda tiene que empezar a tomar en cuenta los límites, por ejemplo, de la biología. Me parece que quizá en esta discusión te serviría más el frame, hacer como pensar en lo que está ocurriendo ahora, en toda esta discusión que se dio en Chile, si la izquierda tiene que ser tribal o universalista, si la izquierda tiene que ser woke o... Me da la impresión de que la izquierda más tradicional, por llamarle así, progresivo más tradicional, que todavía cree que la ilustración es parte de sus conquistas civilizatorias, la idea de emancipar a los individuos de su origen, que finalmente sea lo que piensan, ¿cierto?, y la manera como actúan, la que nos permite acreditar sus credenciales justicieras y no su origen oprimido, ¿cierto? O sea, la teoría de Susan Neyman cuando vino a Chile hace poco. Me parece que ese mundo va a reivindicar la ciencia como si tuviese un pedigrí epistémico superior a las otras. Pero me da la impresión de que las otras visiones, y aquí no en términos peyorativos, sencillamente para términos didácticos, me da la impresión de que la más woke, la más identitaria, por razones evidentes, por razones de que es en la trayectoria situada la que tiene una validez que el universalismo tiende a esconder, ¿cierto?, por ignorar que la construcción de la ciencia en la práctica obedece a ciertas lógicas de poder, asimétricas, ¿cierto? Y por eso yo al principio lo primero que dije, sacándome los pillos, dije estoy trabajando con una noción de ciencia bastante ideal. No estoy hablando de cómo trabajan las farmacéuticas aquí o allá, ¿cierto? Y ahí obviamente nos podemos encontrar con otros problemas. Yo estoy pensando en el ideal científico. Si desde una perspectiva más de izquierda tú consideras que el ideal científico en sí mismo es problemático, entonces yo creo que puedes tener un problema, obviamente, con darle a la ciencia un estatus de razón pública. Si tú crees que solamente lo que le falta a la ciencia para vivir a la altura de su ideal son, por ejemplo, más mujeres y más pueblo originario haciendo ciencia, no hay ningún problema. Tú eres un integracionista. El problema es con el separacionismo, ¿cierto? El problema es el que cree que el proyecto mismo está condenado. Y de hecho el feminismo tiene distintas críticas a la ciencia donde te puedes encontrar con alternativas más reformistas, para que la ciencia viva a la altura de sus ideales, o para que el liberalismo viva a la altura de sus ideales, requiere ser feminista. Te dice, no sé, pues Marta Nussbaum. Y hay otros que te dicen, no, esto no tiene arreglo. O sea, el mero ideal, digamos, de la ciencia, o el mero ideal del liberalismo, de pretender encontrar un punto de vista quimédico que adjudique imparcialmente un desacuerdo normativo o fáctico, es imposible. Yo creo que ahí tenía un problema, obviamente, para validar esto. ¿Hay mediciones de qué tan serio puede ser ese problema? Porque claro, eso no conoce los libros, no sé, de Latour, de Mibluri, entonces... Es una pregunta, no lo sé, pero fíjate que la otra estaba conversando con la filósofa la Diana Urenque, la filósofa Lausanne, y justamente estábamos conversando de la primera propuesta constitucional, donde había algunas partes donde se reconocía la medicina ancestral. Yo le preguntaba a ella cuál era su opinión de la homeopatía. Y ella me decía, no, esa no. Yo le decía, ¿por qué una sí y otra no? Yo le decía, si la razón de por qué una sí y otra no es porque de alguna manera tienes que compensar culturalmente al grupo que históricamente has oprimido, lo entiendo. Pero eso es distinto al argumento epistémico de que el saber ancestral tiene, digamos, una superioridad a la homeopatía. O sea, no tengo problema si es que lo vamos a hacer en el primer sentido. Creo más problemático el segundo. A ver. Gracias por la charla, súper interesante. Yo te quería hacer una pregunta muy puntual que tiene que ver con el criterio, con lo que estabas hablando antes del tema de cómo caracterizamos a la ciencia. Sí. Que vos hablabas de esto, del tema de la perspectiva no sesgada, que yo personalmente coincido con esa cosa como más semántica, si se quiere, el acercamiento a algo así como una verdad, algo por el estilo, pero eso es justamente la caracterización que es muy difícil ponerla de frente a otras comunidades epistémicas. Y lo que estaba pensando es que hay un otro rasgo de la ciencia que tiene que ver con la eficiencia, con que es la cosa con la que podemos intervenir más eficientemente para resolver problemas que todos consideramos que es un problema, como que esta persona no se muera, o algo por el estilo.
y que eso parece ser algo mucho más tangible, lo cual no puede poner a competir diferentes perspectivas sistémicas. Y de hecho, justo mencionaste a Milei, yo te quería mencionar hay una especie de competencia sistémica en las últimas elecciones argentinas, que no sé si salieron bien, vamos a ver. Yo no tengo preferencia, todavía no tengo preferencia, pero donde el peronismo claramente era presentado como la pseudociencia. Y donde era presentado de esa manera justamente porque repetidamente falló en resolver los problemas más básicos y más fundamentales que teníamos como sociedad. Entonces, y Milei, por el otro lado, se presenta a sí mismo como la ciencia. Exactamente, tirando números y conceptos y qué sé yo, y en ese caso la gente le votó exactamente, o sea, ahí hubo un acuerdo bastante transversal, porque bueno, esto no funcionó, con esto no curamos al muerto, que es Argentina. Entonces, como, en esos términos yo creo que... O sea, la carga de la prueba la tiene ahora de mostrar que el sistema funciona. Pero podría no serlo, de hecho podría ser que la ciencia no es, porque hay otro saber que es más eficiente pero en ese caso sería algo más neutral y... Sí, yo voy a batir de atrás para adelante. Respecto de... Yo por eso traté yo sé que esto puede ser una cuestión que a veces no queda muy clara, salvo que no esté familiarizado con lo cierto. Que la ciencia sea razón pública no determina el curso de acción político que vamos a tomar. Lo que hace es que podría justificar la norma si es que se basa en esa premisa fáctica. Pero seguramente van a faltar otros elementos normativos. La pura premisa fáctica no sirve de mucho. La pura premisa fáctica te dice hay que sistemática. Me imagino que tendrá que ser acompañada por otros elementos normativos como queremos que nuestra descendencia, le damos un valor a la justicia internacional. Entonces, que alguien me diga yo represento al partido de la ciencia, en términos políticos no me dice mucho, ¿cierto? Habrá que combinar, ¿cierto?, esas premisas fácticas que consideramos razones públicas con otras consideraciones normativas que puede que en algunos casos pidan que apliquemos menos ciencia y apliquemos otras cosas. Yo también considero que en una visión de la ciencia, incluso una visión ideal, hoy día están totalmente incorporadas visiones de observación participante, de lo que las comunidades van experimentando a lo largo del tiempo. Esa cosa también tiene una posibilidad de ser empíricamente testeada. Hay un libro muy interesante que se llama Living in Denial, de una comunidad noruega, creo, que justamente experimenta un problema medioambiental, recibe de fuera el mandato, digamos, de la ciencia oficial, ¿cierto?, y lo negocia, ¿cierto?, a partir de sus propias prácticas comunitarias de otra manera, y uno podría decir que finalmente eso genera mayores niveles de legitimidad y que finalmente se construye una mejor ciencia en la medida que haya más participación. No tengo ningún problema con eso, tampoco me estoy casando necesariamente, y trato de no resolver el problema de la demarcación porque creo que sería muy jodido, y por lo tanto tampoco descarto que donde la democracia liberal tenga que buscar su predilección científica, no su tecnocracia, no su cientificismo, su predilección científica a la hora de justificar la pura premisa fáctica, tenga que ver con una perspectiva más pragmática, ¿cierto? No sé si rosteana o por algo que digamos science work, bitches. Que es como lo que se dice con el sticker, ¿cachai? Como lo siento, esto funciona, esto otro no. Por más que digas en la Constitución que las prácticas ancestrales van a ser parte de la medicina, cuando se esté muriendo la machi, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a operar con ciencia tradicional, digamos, en el sentido de esto, o vamos a operar con el canelo, ¿cierto? No creo que sea el punto, estoy diciendo que me imagino que en algún minuto, llegado el problema, habrá que resolverlo. Hubo en Antofagasta, si no me equivoco, una polémica porque se abrió un centro de sanación espiritual donde supuestamente se hablaba con los muertos. Hace poco, hace 2 años en Chile. El Ministerio de Salud. Por eso, y hubo una especie de pequeño levantamiento en redes sociales, ¿cierto?, que acusó falta de secularidad, fíjate. Porque además en estos cuestiones tienden a ir parecidos. Y quiero hacer una reflexión muy corta respecto a lo que pasó muy interesante en la convención. En la convención CC1, no hablo de CC2, la original, CC1, había un ánimo secularizador de querer, pareciera expulsar el pensamiento mágico porque la sociedad chilena se había ido secularizando progresivamente desde los 90 a la fecha. Y eso, los datos son, ¿cierto?, indesmentibles.
pero al mismo tiempo, mientras echabas por la puerta principal del cristianismo, invitabas por la puerta de atrás, ¿cierto?, a los saberes ancestrales, lo que podríamos llamar cosmovisiones ancestrales, donde es muy difícil trazar la línea de donde empieza la cultura y donde termina la religión, ¿cierto? ¿Qué es lo que es una machi? Es una orientadora, es una mediadora, pero también cumple ciertas funciones que usualmente nosotros llamamos religiosas. La misma idea del buen vivir, ¿cierto?, que está en el constitucionalismo andino, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, ¿cierto? Hay gente que dice que es una estrategia alternativa socioproductiva, y otra gente que dice no, esto es como es un Wellsonstam, es una first philosophy, o sea, aquí hay una manera de entenderse con la naturaleza, por lo tanto tiene un componente ético, ¿cierto?, que va más allá de lo meramente, no es una alternativa solamente a la economía de mercado, hay algo más. Entonces fue interesante que el ánimo secularizador de la convención de alguna manera fue traicionado, porque en el fondo lo que le importaba a la convención no era el eje religioso secular, ni el eje secular entendido por lo científico, sino que lo que le importaba era el eje oprimido-opresor. Y en el eje oprimido-opresor, el cristianismo estaba en el lado de los opresores, lo dijo Elizabeth Cohn textualmente, y en cambio las cosmovisiones ancestrales están en el lado del oprimido. Por lo tanto, lo que validaba el ingreso de las cosmovisiones ancestrales no era su carácter religioso secular, era su carácter de oprimido, y lo que expulsaba el cristianismo no era su carácter religioso, era su carácter de opresor histórico. Cuando se celebró un mes de la convención, hubo una conmemoración con banderas de todas distintas identidades, se acordarán ustedes, y no estaba la bandera cristiana, alegaron los evangélicos, y Elizabeth Cohn le respondió: ustedes no pueden estar porque este es un país laico, y ustedes representan una religión colonizadora. Y después, solo porque fueron los evangélicos, que son como los oprimidos dentro de la iglesia del cristianismo, es que ella hizo una especie de acto de desagravio. O sea, ahí se nota que efectivamente muchas veces no somos consistentes, tampoco en la forma como abrazamos estos conceptos. Tenemos 3 preguntas y 5 minutos, así que te propongo que tomemos las preguntas y luego después tratamos los temas y nos podemos extender algunos minutos. Entonces, bueno, tengo a Claudio, Cristian Borgoño y Sacha. Bueno, y gracias por la introducción. Súper rápido. Primero, me parece que la tesis del liberalismo de la ciencia como proyecto espejo es bastante fuerte, y yo me preguntaba si en el fondo no es una expresión más del proyecto de la ilustración. Claro. Y esa medida te pone tu argumento en el terreno de nuevo de, digamos algo así, de la filosofía del raciocinio, del razonamiento, de la racionalidad. Bueno, en esa lógica, si es que eso se puede expresar así, no caería en los mismos problemas que los que quieres salir con tu propuesta, porque pensaba en los dos tipos de liberalismo de la razón pública que estaba proponiendo. Sí. Ahí hay, por lo menos, me parece que junto a los de Gauss y los de Rawls, que me parece que Sí. las objeciones que presentas para la razón pública de Rawls no son tan válidas para Gauss, porque las resuelve fácilmente, digamos. Sí. O sea, la vieja distinción entre liberalismo comprensivo y liberalismo político, ¿no? Para Gauss, la razón pública tiene que ver con ciertas condiciones universales que todos tienen que entender si son racionales o si no, digamos. Sí. En cambio, para Rawls ese problema es más sutil, ¿no? No es tan así como tú explicaste. Sí. Entonces, esa era mi pregunta. Cristian. Un poco en esa misma línea, obviamente tú te mueves en un marco rawlsiano, de democracia liberal, pero ahí el problema de fondo es dónde está la frontera entre la doctrina comprensiva y el uso público de la razón. Y que en el caso de la ciencia, bueno, históricamente, se parece mucho más a una doctrina comprensiva que a un uso público. O sea, Thomas Kuhn, por ejemplo, un cambio de paradigma. O sea, la ciencia casi inevitablemente genera una elite que monopoliza el conocimiento y que tira a los bordes todo aquello que cuestiona el paradigma dominante. No, sin llegar a un exceso de patrimonial, no voy para allá. Pero a lo que quiero decir es que esa frontera entre doctrina comprensiva y uso público, en el caso de la ciencia, y en algunos, sobre todo en la ciencia aplicada más que en la ciencia teórica, en el caso del transgénico es emblemático en el sentido de que la izquierda la que niega o por lo menos está del lado contrario. Entonces, ahí no sé si, vamos a decir, el mismo marco rawlsiano tiene los recursos suficientes para, digamos, poder plantear
o sostener el universalismo que finalmente está de fondo en ambas visiones, tanto la de la ciencia como la del liberalismo político. Sí. Ahí no viene la duda. Exacto. Muchísimas gracias. Disfruté mucho la charla. My question goes in the same line, so I'm just going to add it in English, so permiso. So I thought, you put a lot of emphasis, right, on the conflicts and the tensions between science and democracy, and then I was a bit surprised at how quickly you dismissed this Rawlsian notion of science as an expression or a typification of public reason. Then, in some way, you seem to return to that, and this goes to Claudio's point at the end when you said there's this. We can look at liberalism and science as these mirror projects. Yeah. Now, Claudio's reaction was to say, oh, isn't that too strong? And my reaction is to say, isn't that a bit too weak? Because, if they're mirror projects, it looks like, they're kind of operating in parallel universes, perhaps they have certain structural similarities, and I would think that there's actually a much more robust connection there. And my suggestion would be, well, why don't we skip Rawls and go right back to the source? What did Kant say? For Kant, there are three maxims of the proper enlightened use of reason. The first, famously, is to think for oneself, right, which requires courage. The second is to put yourself in the position of everyone else. And the third is to think consistently. And together, those three principles for Kant offer an impartial standpoint from which we can best judge both the nature of objective reality and the justice and the rationality of the social institutions under which we live. So this notion of reason as a practice of universal justifiability, right, among reasoners seen as a community of equals is, right, the authority of reason both in science and in liberal politics for Kant. And that, of course, is kind of, the basis of what then Rawls goes on to try to do with his notion of with certain twists and turns and amendments. But why are you despairing of that kind of... or are you despairing of that kind of way of thinking through what the two things might have in common? It's just a question for you. Can't you go even stronger beyond this especismo? Ya. De alguna manera las tres están vinculadas. Yo diría algo probablemente menos elegante, pero diría lo mismo que dices tú, Sacha. Yo creo que I think you're right. I think there is a strong connection. Maybe Kant, of course, it's a good point of departure. Lo que yo sí diría es que para que funcione políticamente tiene que ser una noción más deflacionaria. Deflationary notion of science, of objectivity, of rationality. Para que no sea una doctrina comprensiva, para que no seamos cientísimos, para que no sean cientistas, ¿cierto? Y el proyecto político rawlsiano pueda despegar, es decir, donde personas que tienen distintas concepciones de la vida buena puedan todos encontrarse en un lugar, y a ese lugar le llamamos el módulo político. Desde ese punto de vista, if you forget the pun, science is political. But science is political not in the way that most critical theory thinks it's political. It is political the other way around. Es política porque representa una especie de capacidad universal de razonar en una frecuencia similar una vez que sigue ciertos pasos. La idea del espectador imparcial, la idea de la posición original ha estado, ¿cierto?, pervasiva en la historia del liberalismo justamente por lo mismo. Y por eso yo creo que lo que se enfrenta a esta noción son todas las nociones que de alguna manera consideran de que la fragmentación objetiva de la vida social requiere un reconocimiento normativo de esa fragmentación de la experiencia social, ¿cierto? El comunitarismo, la política identitaria, la política del reconocimiento, la política de la diferencia, el feminismo, el populismo, todo, y digo que son críticas muy distintas, críticas de izquierda y críticas de derecha. Alvin Plantinga es un tipo que habla de la derecha, por así decirlo, y es un separacionista respecto de la ciencia, en aquellas cosas en las cuales la ciencia colisione con el cristianismo, me perdonarán, pero nosotros aquí nos bajamos de ese ascensor. Entonces, yo creo que en general el liberalismo tiene un proyecto imperialista, por así decirlo, lo digo no peyorativamente,
que probablemente proviene, ¿cierto?, de la Ilustración, y el liberalismo ha tratado de buscar formas más agresivas y formas más modestas, ¿cierto? Hay algunos que piensan que el liberalismo es sencillamente que el músculo coercitivo del Estado no invada nuestra conciencia individual con el único objetivo de que la sangre no llegue al río. El liberalismo de la tolerancia, de la diversidad, ¿cierto? O como le gusta decir a mis amigos del IES, el liberalismo pluralista. Y habría otro, más ambicioso, más racionalista, que pone acento en la autonomía, ¿cierto?, que creería que hay una forma correcta de razonar, y en ese caso probablemente la mezcla con la ciencia se hace más íntima. Pero yo sí creo que son parte de un mismo proyecto. Quizás había que hablar con un historiador de las ideas para ver bien cómo situar esto en un contexto más amplio, pero yo sí creo que son mortalmente parecidas de alguna manera. Pero sí creo que el liberalismo no funciona si abraza a la ciencia como una doctrina comprensiva. Generalmente lo que diría un liberal es: la ciencia nos entrega la visión sobre la realidad fáctica, no la verdad, sino lo que funciona hasta ahora, que eventualmente mañana puede ser cambiado, ¿cierto? Pero hasta ahora eso es lo que funciona. Habrá ciertos otros presupuestos más duros, como por ejemplo el que yo decía al principio de Quine. Habrá ciertos presupuestos de que todos, Adam Smith creía que todos éramos potenciales economistas, bueno, Quine creía que todos éramos potenciales científicos por nuestra capacidad de navegar la vida a través de ensayo y error, ¿cierto? Si esas capacidades son universales, alguien podría de alguna forma descafeinar el instinto científico, ¿cierto?, y decir que todos tenemos más o menos una habilidad de navegar el mundo, validando la evidencia, poniéndose en el lugar del otro, ¿cierto? Yo no sé si eso es cientismo. Yo creo que el liberalismo podría rescatar una visión de eso que le baste para justificar las premisas fácticas de nuestros desacuerdos normativos. Probablemente nuestros desacuerdos más fuertes siguen siendo normativos en todo caso. Al final, me cuesta encontrar casos donde tengamos desacuerdos fácticos tan graves, pero hasta ahora la pregunta que me hago yo es, a la luz de lo que ha avanzado la investigación en cognición cultural y a la luz de lo que es la fragmentación de la experiencia social, con un poco como las fuerzas centrífugas de la apreciación de la realidad, ¿cierto? Cuando uno habla de populismo, polarización, cuando uno habla de política identitaria y redes sociales, en general, se fijan, son puros fenómenos que de alguna manera reconocen la experiencia de la fragmentación de la experiencia social y algunos tratan de darle un cierto reconocimiento normativo a eso, ¿cierto? Está bien que seamos distintos, está bien que haya derechos diferenciados, tú eres distinto a mí, no podemos ponernos en el mismo lugar, ¿cierto? Los populistas le dicen a los liberales, ustedes nos pasan de contrabando un supuesto acuerdo que en verdad nunca hemos tenido, tenemos intereses y pasiones distintos y de ahí no vamos a salir, ¿cierto? En términos más gruesos, ¿cierto? Pero quizás esa es la discusión, es que la ciencia tiene una orientación más centrípeta, ¿cierto?, que buscar un lugar que obligue el encuentro, en este caso que obligue el encuentro epistémico. Y me da la impresión de que todos los adversarios del liberalismo, por así decirlo, en el sentido, están diciendo no, aquí se fragmenta, ¿cierto?, la experiencia social y eso tiene una dimensión normativa, pero no tiene una dimensión epistémica. Entonces no me hagas pasar tu conocimiento como universalmente válido. Bueno, muchas gracias, Cristóbal.